charla estuvimos viendo pues cómo la nueva era no es tan nueva, ni nada que se le parezca. Vimos también los métodos de la nueva era, cómo la nueva era comienza cuestionando la palabra de Dios, después negando la palabra de Dios, después proponiendo una mentira para que lo acepten en el lugar donde estaba la verdad de Dios. Vimos que las tres mentiras con que el demonio engañó a nuestros primeros padres era: primero, tú tienes capacidad para decidir qué es bueno y qué es malo. Segundo, nunca te vas a morir. Y tercero, vas a nacer como Dios. Esas son las mentiras que comenzó Satanás, nuestros primeros padres, y es con las mentiras con que la nueva era continúa. Vamos a ver un poco, aunque yo sé que el diácono el año pasado pues habló sobre la nueva era, básicamente todos estos pilares que hemos visto de lo que contiene la nueva era. Contiene de gnosticismo, contiene de masonería, contiene de teosofía y contiene de orientalismo. Todo eso mezclado ¿con qué? Sazonado ¿con qué? Con cristianismo. Todo eso lo revuelve y tienes ya la receta de la nueva era, de cómo hacer la nueva era. Por eso es que es un potaje donde hay de todo: cristianismo, hinduismo, teosofía, metafísica, budismo, los maometanos, hay de todo metido en ese lugar. Pero ¿cuál es el concepto principal que la nueva era explica? ¿Por qué se llama nueva era? Esta gente que promociona la nueva era, ellos dicen que el cielo está dividido en una serie de secciones. ¿Ustedes me entienden? Ellos tienen el cielo dividido en sectores. Entonces, ellos dicen que nada de eso tiene base científica, por supuesto, todo eso es un disparate. Ellos dicen que el Sol y el sistema solar se va cambiando de estos cuadrantes, ¿no? Que no sé si cada cuadrante de esto creo que dura 2500 años. Entonces, ellos dicen que cada vez que cambia, el Sol cambia de un cuadrante para el otro, comienza una era diferente. Entonces ellos dicen que cada era tiene un Mesías diferente. O sea que Dios se presenta en cada era de una forma diferente. La era anterior al cristianismo, un ejemplo, estoy poniendo, por ejemplo, Buda era la manifestación de Dios, el Mesías de Dios. Después vino, la tierra se metió en el cuadrante de Piscis. ¿Y el Piscis qué cosa es? Un pez. Entonces el Mesías de la era de Piscis es Jesucristo. Pero entonces ahora el Sol, según ellos, cambió para el cuadrante de Acuario. Y ahora el cuadrante de Acuario, el nuevo que empieza, viene otro Mesías diferente de Cristo. Ya el mesianismo de Cristo se acabó. Ahora ese espíritu que encarnó en Buda y encarnó en Zoroastro y encarnó en Cristo, ahora se va a manifestar en otra persona. Eso es radicalmente lo que es la nueva era. Entonces dicen que la era de Piscis era masculina y la era de Acuario es femenina. Por eso viene todo esto ligado con esta teoría drástica de la liberación femenina y de todo esto de hombres queriéndose mujeres y de todo eso, porque dice que esta era es una era donde el elemento femenino es el que, por supuesto que todos esos de los cuadrantes del cielo que están divididos, todo eso no tiene ningún sentido científico. Pero entonces tú ves que todo el mundo cuestiona a la iglesia científicamente. ¿En qué momento fue la creación? ¿Dónde están los dinosaurios? Todas esas boberías científicamente, pero nadie entonces a este disparate del Sol brincando de cuadrante, nadie le dice a la gente de nueva era ¿dónde? ¿En qué cuadrante? ¿Cómo tú defines el cuadrante? ¿De dónde llega a dónde llega? Fíjate que la televisión no cuestiona nada de eso, todas las cuestiones van a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque recuérdense cuál es el primer paso. Cuestionar. Fíjate que todo eso está entre las manos. Entonces ellos dicen que ya nosotros empezamos en la era de Acuario.
Si ustedes se acuerdan, las personas más mayores, había una canción muy bonita que había de Fifth Dimension, hace años, que se llama Acuario, que decía Acuario, ¿no se acuerdan? Eso habla de la nueva, esa canción que nosotros cantábamos sin saber qué dice, eso habla de la nueva era de Acuario, esa canción. Ya en esa época ya se empieza a presentar en la supuesta nueva era, y a esta nueva era le corresponde un nuevo Mesías, alguien que sustituye a Cristo. ¿Y cómo se llama el que sustituye a Cristo? Anticristo. Entonces ellos están de acuerdo quién es el Mesías. Uno dice que va a ser una reencarnación de Buda, de Maitreya, del Buda. Otros dicen que es una especie de algo que va a ser un Mesías que esperan los musulmanes chiitas. Todo el mundo está esperando ese famoso Mesías que se va a poner. Y vimos lo que dice San Pablo: cuando se aparezca el hombre de iniquidad, va a hacer milagros y prodigios. Por eso que en una iglesia pentecostal haya milagros no es señal de que está Cristo. Lo que está pronosticado es que el anticristo va a hacer ¿qué cosa? Milagros. Tú pruebas una iglesia no porque es milagro, tú pruebas una iglesia cuando está en la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que tú tienes que mirar. Pero hablando de este tema ya por lo menos tiene un concepto básico de lo que cree la nueva era. ¿Por qué se llama nueva era? Porque el sol pasó de un cuadrante al otro. Ni ellos mismos se han puesto de acuerdo si cuándo fue el paso ese. Unos dicen que en el 98, otros dicen que en el 2005, otros dicen que el paso no en el 2015. Como eso no existe, ellos han hecho, cada vez tienen un invento diferente, pues nadie está puesto de acuerdo cuando comienza esta dichosa nueva era donde todo lo anterior va a ser sustituido por una nueva espiritualidad, por una nueva forma de pensar, por una nueva norma moral. O sea que para ellos todo lo que pertenece a la era de Cristo es obsoleto y está viejo. Ellos tienen ahora una propuesta mucho mejor. Los promotores de la nueva era la definen como una nueva espiritualidad. Y parece irónico llamarlo nueva, porque ya vimos que todo esto viene desde el jardín del Edén, aparte que está hecho por cantidades de fragmentos de doctrinas gnósticas del siglo I, o sea que de nuevo no tiene absolutamente nada. La nueva era es un narcisismo espiritual. Tú sabes lo que es el narcisismo, ¿no? Una persona que se mira en el espejo y se deleita viendo lo hermosa que es. Pues la nueva era es un narcisismo espiritual. La gente se deleita viendo lo espiritual que son. Es un pseudo misticismo. Hay un escritor Spangler que escribió, dice que en las formas más populares de la nueva era, los individuos y los grupos viven sus propias fantasías de aventura y poder, generalmente de forma ocultista o milenarista. ¿Qué es lo que viven esta gente? Dice este señor que los conoce bien: fantasías de aventura y fantasías de ¿qué? De poder. Poder tener poderes ocultos, poder tener poderes que otros no tienen, y sobre todo una aventura extraña, espiritual. La característica principal de esto es la satisfacción del ego. ¿La satisfacción de qué? Esta es la peor charla después del almuerzo. Porque aquí todo el mundo tiende a descansar en el espíritu. Por eso yo se pregunta, porque ustedes me griten la respuesta para estar seguro que si hay alguien descansando en el espíritu, que se despierte. Les dije que esta forma de espiritualidad de la nueva era es la satisfacción ¿de qué? Del ego. ¿Y qué cosa es el ego? El yo. Es la satisfacción del yo. Todo es yo. Yo busco una espiritualidad, no que sea la real, busco una espiritualidad que me satisfaga a mí. Busco un culto que me satisfaga a mí. Busco una doctrina que entienda yo. Tú no ves que es la autorrealización del ego. Es una cosa egocentrista. Ya, que me gusta, sí, yo. Y fíjate que ese yoísmo tiene también su origen en Satanás. En Satanás. Esto comienza en el jardín del Edén. Porque, ¿qué cosa es la idolatría? Nuestros hermanos protestantes, que tienen la mente muy chiquita,
porque ellos nada más que piensan lo que su pastor piensa y no pueden pensar por lo que ellos mismos. Ellos piensan que idolatría es tener una imagen. Ellos piensan que idolatría es tener una imagen. Eso es ser simplista, porque ellos no entienden qué es idolatría. Para tú entender lo que es idolatría, tú tienes que entender qué cosa es un ídolo. Porque si tú no sabes qué es un ídolo, no puedes entender qué cosa es idolatría. ¿Qué cosa es un ídolo? ¿Una estatua de la Virgen María? No. Un ídolo, óyelo bien, es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Te lo voy a poder repetir. Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Eso en tu vida que ocupa el primer lugar y no es Dios, eso es un ídolo. San Pablo dice en Gálatas, huid de la idolatría. ¿Y qué dice Pablo? No saquen imágenes, ¿no? Dice, huid de la idolatría, que es egoísmo, avaricia, todas las cosas que tienen que ver con yo, dice San Pablo. Claro, si tú tienes una estatua y tú piensas que esa estatua es Dios, tú eres un idólatra. Pero yo creo que la ancianita que no sabe leer ni escribir de una montaña perdida en Centro Suramérica, esa ancianita sabe que una estatua no es Dios. Para mí es una estatua de la Virgen María. Pero ahora si yo pienso que eso que está ahí es Dios verdaderamente parada ahí, entonces para mí eso es un ídolo. Pero yo no creo que ningún católico que esté bien de la cabeza puede imaginarse que un Cristo en la cruz es Jesucristo que está en el cielo. No, eso es una representación. Luego entonces no es un ídolo porque no ocupa el lugar de Dios. Pero ustedes se arrodillan. Sí, porque tú tampoco entiendes qué cosa es la adoración. Has perdido mi concepto. La adoración no es un gesto externo, la adoración es un gesto interno. Por ejemplo, un novio se arrodilla para pedirle a la novia que se case con él. ¿La está adorando? No. Yo voy a la tumba de mis padres y me arrodillo. ¿Estoy adorando a mis padres? No. Para aquella adoración tiene que haber primero un movimiento interno. Que tú te sometas a la voluntad de eso que tú piensas que es Dios. Y me escribió un muchacho de Guatemala una vez, me dijo que había un amigo del barrio del Pentecostal que continuamente le decía, ustedes los católicos son unos idólatras porque se arrodillan delante del estatua de la Virgen María, toda esa cosa. Eso que un día pasó por la iglesia del Pentecostal de muchachos. Tú sabes que en los países de nosotros no hay aire acondicionado, están todas las puertas y las ventanas abiertas. Y él miró para adentro y se encuentra todo el mundo en la iglesia arrodillado delante del pastor. Y él se paró en la puerta y gritó, ¡idólatra! Entonces cuando el amigo de él le vino ¿cómo tú dices idólatra? Estaban arrodillados delante del pastor. No, pero no lo estábamos adorando. Él estaba orando por nosotros, estaba intercediendo. Es lo mismo cuando hemos arrodillado delante de la estatua de la Virgen. Yo no lo estoy adorando, ella está intercediendo por mí. O sea, que para que haya una cosa sea un ídolo, tiene que ocupar el lugar de Dios en tu vida. Por eso dice San Pablo, huid de la idolatría, que es la avaricia, que es el egoísmo, lo que es la nueva era, el yoísmo. El yoísmo. En el website, en el website que era nuestro, que le dijo el diácono, tenemos un tema que se llama la falsa adoración. Y yo los invito a que lo lean, que yo explico qué cosa es la falsa, cómo se confunde la adoración verdadera con la adoración falsa. Pero lo que estamos hablando es que desde todo lo que ocupa el lugar de Dios es el Dios de un ídolo. Una cosa buena puede ser una cosa mala. Por ejemplo, el otro día hace tiempo una señora me dijo, mira, yo no tengo grupo, pero ya yo no puedo ir porque desde que mi nieto nació eres lo primero en mi vida. Yo dije, pues aparte de tener un pesado en la casa, porque ese chiquillo no va a haber quien lo aguante, tienes un ídolo. Una mujer que para ella lo primero es el marido, va a ser una buena esposa y una mala madre. Una mujer que para ella lo primero sean los hijos, va a ser una buena madre y va a ser una mala esposa. Una mujer que tiene a Cristo en el medio, tiene al marido en el lugar que va, a los hijos en el lugar que va y todos tienen.
Porque cuando Cristo está en el medio, todas las demás cosas están en orden. Cuando tú sacas a Cristo del medio y pones otra cosa, todo lo demás, un hombre que para lo primero es el trabajo, aunque sea con la idea de alimentar a la familia, si para él lo primero es el trabajo, tiene un ídolo, su familia va a estar muy mal. O sea que idolatría es todo aquello que ocupa el interés básico de tu vida, que no sea Dios. Eso altera la armonía de todo. Y el primero que hizo Satanás, la primera idolatría que presenta Satanás a Adán y Eva, es ponerse ellos en el lugar de Dios. Cuando ellos comieron del árbol del bien y del mal, ¿qué hicieron ellos? Ponerse en el lugar de Dios, porque dijo, eso lo voy a hacer yo. Lo que entonces tuve que desde el principio, y eso es lo que es la nueva era, es una forma narcisista donde todo gira en torno a ¿qué? En torno a todos los remedios son para sanarme yo, todas las meditaciones son para tener paz yo. Por eso ustedes van viendo cosas, cuando ustedes aparezcan cosas, inclusive en la iglesia, que todo va dirigido a yo, salgan corriendo. Hay muchas palabras de la nueva era que parecen cristianas y no son cristianas. Yo apunté algunas. La nueva era habla mucho de Cristo cósmico. ¿No lo han oído mencionar nunca? Qué bueno que están vírgenes, ¿no? Cuando tú oyes hablar de Cristo cósmico, tú dices, bueno, eso debe ser cristiano porque habla de ¿qué? De Cristo, ¿no? Pero verdaderamente eso no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. El Cristo cósmico para ellos no es una persona, es una conciencia universal. Es una especie de conciencia que a la larga ellos mismos saben que cosa es una conciencia universal. Fíjate que todo lo de ellos es nebuloso, todo lo de ellos como... Ustedes han visto cuando se rompe un termómetro y todo eso para la fiebre que cae el mercurio. Ustedes han tratado de coger. ¿Qué pasa siempre? Se va. Eso es la nueva era. Tú donde quiera que la quieras agarrarse. Porque sí, es Cristo conmigo. Pero quién sabe, ni ellos saben que... No, el Cristo cósmico es una conciencia universal. Pero tú le dices, defíneme que es una conciencia universal. Ellos no saben. Nosotros no creemos en un Cristo cósmico. Nosotros creemos que la eternidad entró en el tiempo. ¿Quién es la eternidad que entró en el tiempo? Cristo. Cristo Jesús se reveló en la persona de Cristo. Para los cristianos, el Cristo es aquel que vino a nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Nosotros no llegamos a Dios a través del conocimiento, no llegamos a través de una conciencia. Nosotros, la iglesia llega a Cristo a través de ¿qué? A través de la fe. A través de la fe. Este Cristo cósmico en la nueva era, se convierte como una especie de nebulosa que me da una cierta conciencia del bien y el mal, pero de acuerdo a lo que yo creo que es el bien y que es el mal, no lo que Dios te dice. A la larga volvemos al jardín del Edén, que fue lo que Dios dijo: no definas lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién va a definir eso? Dios. ¿Y qué te dice la nueva era? Define lo que es bueno y lo que es malo, porque tú eres Dios. ¿Cuál fue la segunda mentira de Satanás? Serás como Dios. Y para eso, ¿cómo lo vas a lograr? Reencarnando continuamente. Convirtiendo. Ya Cristo no paga tus pecados. Tú mismo pagas tus pecados. Claro que la nueva era no presenta las cosas como son, porque ellos no presentan que la reencarnación hindú puede ser para arriba, pero puede ser para abajo. Toda esa gente, no, te hicieron una regresión, no, tú eras una princesa egipcia. No, tú eras una duquesa de la época de Luis XIV. Pero no sabe que si tú vives mal, en vez de progresar, desciendes, te conviertes en una vaca, o te conviertes en un cerdo, o te conviertes en una cucaracha. Por eso que los budistas no matan ni las hormigas, porque piensan que cualquier animal es una encarnación regresiva. Porque me preguntan, ¿y tu abuela no está pastando en el patio? Yo no pudiera vivir con esa. O me estoy comiendo un bistec pensando que es la nalga de un abuelo mío. ¿Cómo tú puedes? Yo lo digo jugando, pero es que verdaderamente, ¿cuántos católicos dentro de la iglesia creen en la reencarnación? Cuando eso es un verdadero desastre. También la nueva era se presenta tiene una mística
tal como y esto es muy importante, tal como la mística, nosotros tenemos una mística. Para los cristianos, la vida espiritual coincide con una relación con Dios que se va haciendo cada día más y más profunda, con la ayuda de la gracia. Para nosotros los cristianos, la espiritualidad es, la mística, no solo es una relación que yo tengo con Dios que se va haciendo más profunda, sino que en la medida que mi relación con Dios se va haciendo más profunda, crece mi relación con los hermanos. Nuestra mística es en forma de cruz, de aquí para arriba, pero de aquí para los lados. No puede ser una mística vertical ni una mística horizontal. Las dos crecen al mismo tiempo. La espiritualidad de la nueva era, lo que la espiritualidad para ellos es experimentar un estado de conciencia. Un estado de conciencia donde todo hay armonía y fusión con todo. O sea que la mística de la nueva era es totalmente opuesta a la mística cristiana. La mística cristiana es crecer en una relación con Dios. La mística de la nueva era es tener una armonía con todo, con las matas, con los pájaros, con los tuves que van y se paran a ver una montaña y para entrar en comunión, miran el océano para entrar en comunión por la mañana, porque para ellos es el holístico que hablábamos esta mañana. Para ellos la mística es experimentar ese sentido de conciencia de armonía. Pero cuando tú conozcas gente de la nueva era te vas a dar cuenta que lo menos que poseen ellos es armonía. Siempre están nerviosos y preocupados por algo, tratando de comprar lo nuevo que apareció, ¿no? La nueva era es totalmente opuesta a la fe, tanto en la mística, tanto como en la oración. Y aquí también hay que tener cuidado. La meditación, la oración de meditación. Para nosotros los cristianos la oración es llenarnos de Dios. Para la nueva era, la oración es vaciarte absolutamente de todo. ¿Ustedes ven? ¿Hay algún punto de unión entre estas dos cosas? ¿No? Vuelvo a repetir. Oración cristiana, ¿qué cosa es? Llenarte de Dios a través del Espíritu Santo. La oración orientalista de la nueva era es vaciarte absolutamente de todo. De todo. El elemento esencial de la fe cristiana es que Dios se abaja. Dios se hace uno igual que sus criaturas. Menos, por supuesto, en el pecado. Por eso nuestra meditación es conocer al Dios que se hace igual que yo. ¿En quién? En la figura de Jesucristo. No vaciarme de toda conexión con el mundo exterior. El centro de la vida cristiana es la conversión. Es volver cada día a Dios, ser dóciles al poder del Espíritu Santo. Cuanto más tú avanzas en la relación con Dios, más necesidad tienes de convertirte del pecado. Sin embargo, en la nueva era no hay conversión. En la nueva era es una ascendencia espiritual. Ir creciendo de grado espirituales sin tener absolutamente nada que ver con Dios, con una técnica, una cantidad de técnicas, que esas técnicas se centran en quién, en uno mismo. Fíjate que esas técnicas que tienen, respira y cuenta 33 respiraciones. Cuando tú estás contando 33 respiraciones, ¿en quién tú estás? ¿Dónde tú tienes la atención? En uno mismo. Cierra los ojos y medita que ves una mata, que ves un paisaje, todo eso. ¿Quién está metido viendo todo eso? ¿Quién está procesando eso? Uno mismo. Eso ya San Ireneo en el siglo II lo veía, en un libro que escribió Adversus Hereses, para que vean que esto no es nada nuevo. En el siglo II, ¿y qué decía San Ireneo? Jesucristo, que por medio de su amor trascendente se convirtió en lo que somos para poder llevarnos a ser lo que Él mismo es. ¿No es lo que hermoso lo que dice San? Se lo voy a explicar otra vez, se lo voy a leer de nuevo, para que lo graben bien. Jesucristo, que por medio de su amor trascendente se convirtió en lo que somos. ¿Para qué? Para poder llevarnos a nosotros a hacer lo mismo que Él. No es que nosotros volvamos dioses. Dios se volvió hombre para llevarnos al encuentro del Padre. Nosotros no vamos, Él viene. Para que tú veas que hay una contradicción total.
total entre lo que es el cristianismo y sobre qué es la nueva era. El concepto que tiene Dios de la nueva era es vago. Es vago. Tú le preguntas qué es un Dios para la nueva era y te dicen que es energía, que es pura energía. O sea, y para nosotros Dios no es energía, para nosotros Dios es una persona concreta, una persona que te conoce, que te ama y que sabe quién tú eres por tu nombre. Como dice el profeta Isaías, mira que te tengo grabado en la palma de mi mano. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Porque a veces queda, ay, qué lindo, porque tú no sabes lo que quiere decir, escrito en la palma de mi mano. Y te lo voy a decir de una forma bien vulgar. Cuando tú estabas en la escuela en el examen y no te sabías el examen que tú hacías, tú te escribías, todo el mundo se escribía la respuesta en la palma de la mano. ¿Para qué? Para que no te olvidaras. Por eso Isaías dice, mira que tengo escrito en la palma de mi mano. Dios dice, te tengo escrito aquí. ¿Para qué? Para no olvidarme de ti. El concepto de nosotros no es un Dios energía cósmica. El concepto de nosotros es un Dios personal. Un Dios personal que en un momento de la historia se encarnó como uno de nosotros. O sea que estamos viendo que son percepciones totalmente diferentes una de otra. Eso es un concepto de Dios totalmente ajeno, un concepto de Dios hinduista, donde Dios es algo que no se puede determinar. Y a la larga, si Dios no se puede determinar, cada uno de ustedes termina siendo también un Dios. Que volvemos al principio. ¿La mentira de dónde? De Génesis. En la literatura de la nueva era, Cristo presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado, alguien que conoció profundamente las cosas de Dios, pero que va a ser superado por otro Mesías que va a venir. Para nosotros, Cristo no es un iniciado. Para nosotros, Cristo es el Hijo único de Dios, nacido para nuestra salvación. La nueva era, y tengan cuidado porque esto se ha metido en la iglesia también, la nueva era dice que hay un Jesús histórico, personal e individual que es distinto del Cristo universal. O sea que hay un Cristo cósmico, universal, pero hay otro Cristo que es histórico. Y ahora hay una teología en la Iglesia Católica que viene de los protestantes que están dividiendo el Cristo histórico del Cristo de la fe. Se lo advierto, pues un día lo oyen, esa corriente está dentro de algunos teólogos de la Iglesia Católica. Dice que hay un Cristo histórico y un Cristo de la fe. ¿Quién es el Cristo histórico? El que caminó por Nazaret, que no fue más que un muchacho carpintero. Ahora es el Cristo de la fe, el que hizo milagros, el que caminó sobre las aguas, pero que eso es un punto de vista de fe, no tiene nada que ver con el histórico. O sea que Cristo ni caminó por las aguas, ni Cristo hizo milagros, ni Cristo habló con los samaritanas, ni Cristo transformó los panes en peces, nada. Eso pertenece al Cristo de la fe, que es una interpretación. Porque el Cristo histórico fue un hombre bueno que hizo el bien y que murió en una cruz. Eso es una doctrina que está metida dentro de la Iglesia Católica, en algunos sectores de la Iglesia Católica. Claro que son ya sectores teológicos más, no avanzados diría yo, más dedicados a eso. Pero desde el momento que ustedes dieron a mencionar el Cristo histórico, de donde estén, salgan corriendo. No hay Cristo histórico. El Cristo histórico es Jesucristo y el Cristo de la fe es Jesucristo, el único verdadero Señor y Salvador de la historia. Porque bueno, eso lo vamos a hablar, que estoy mezclando la última charla con esta. También, en todo esto de la nueva era, también este concepto es del ser humano, diciendo que existe un ser universal o hay muchos individuos. ¿Qué es lo que dice la nueva era? El objetivo de las técnicas de la nueva era es reproducir estados místicos a voluntad, como si fuera un laboratorio. O sea, nosotros los católicos, los que se meten en oración de contemplación, uno va subiendo gradualmente por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ellos no, ellos te hacen crecer por técnicas que te venden. O sea que ya tu crecimiento no viene de Dios. El crecimiento tuyo, ¿de quién viene? De ti mismo. ¿De tu qué? De tu mente. De tu mente. Por eso, a la larga ellos plantean lo mismo que hablamos de los gnósticos, que hay un gran Dios gelatinoso por ahí,
que se desprenden cosas, y cada cosa que se desprende que forma cada uno de nosotros. Por eso que te dice la nueva era, ustedes son dioses. Cada uno de ustedes, dice la nueva era, cada persona es un dios. Yo tengo este caso, este señor ahí en Miami, que tenía un grupo de gente loca que iban a ir, lo seguían hasta que un día, que era un locutor, un día que les dio una gran revelación a todos en el grupo y dijo que les voy a revelar algo, yo soy Dios. Y algunos le dijeron, bueno, mucho gusto, y se fueron. Otros se quedaron. Pero eso es lo que, esa doctrina de la nueva era, que viene de los gnósticos, ¿se acuerdan? Es un Dios que nadie sabe qué cosa es, que se desprenden pedazos de él, y cada pedazo de él forma cada uno de nosotros. Ese es el concepto que tiene, que es totalmente opuesto al enfoque que yo le di al principio. Somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses. Los reflejamos, pero no lo somos. Y este concepto de la nueva era vuelve a repetirse con el Edén. ¿Qué le dijo Satanás? Seréis como dioses. Como dioses. Otro punto totalmente diferente entre la nueva era y nosotros es la salvación. Es el concepto de la salvación. La clave estriba en descubrir qué o quién creemos que nos salva. Nos salvamos nosotros mismos con nuestras propias acciones, como dice la nueva era, o nuestra salvación viene de Dios. En la nueva, claro que viene de Dios, pero no estamos hablando de la nueva era. Fíjate que la palabra clave en la nueva era, y ustedes lo van a oír, es la realización. ¿Ustedes no han oído decir? Hay que realizarse uno mismo. Y hay gurús que dan seminarios para uno realizarse. Tienes que autorrealizarte. Hermanos, ese es un tema. ¿Qué cosa es la autorrealización en la nueva era? Lo que para nosotros es la salvación. Solo que nuestra salvación ya está hecha. ¿Viene de quién? De Cristo. Tú tienes que aceptarla. En la nueva era, la salvación viene en lo que tú te autorrealizas. ¿Y qué cosa es la autorrealización? Cada día afirmarte más de qué cosa tú eres, sin cambiar, solamente afirmándote lo que tú eres sin ningún tipo de cambio, ni de mejora. Por eso que la nueva era es algo que atrae tanto a la gente. Porque si yo me convierto, la conversión es un camino de renuncia. De renuncia a esto, de renuncia a esto. Y mientras más tú caminas, más tú renuncias. Porque todos los 3 pasos de San Pablo, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Cuando tú comienzas el camino de salvación, ya tú no solamente no haces lo que es bueno, haces lo que es agradable. Y entonces, como yo le decía, a lo mejor una cosa que es buena, a lo mejor una cosa que es buena, pues ya yo renuncié. No sé, un ejemplo. Tomarme parece que sea un ejemplo. Yo no creo que eso sea malo. Malo es el vicio o malo es. Pero ya si ya yo estoy en el camino de Dios, yo renuncio a eso. Porque no es bueno que ustedes pasen y me vean tomando un par de cerveza a mí. ¿Tú me entiendes? Ya tú empiezas cada vez a desprenderte de más cosas. Sin embargo, la nueva era no tienes ningún compromiso. Tú no tienes que desprenderte de nada, con tal que tú tienes que reafirmar la basura que ya eres. Por eso, pero ustedes creen que no, eso es lo que tiene atractivo la nueva era, que te dice, tú no tienes que cambiar, tú tienes que mejorar lo que tú eres ya. Y mejorar lo malo que yo soy. ¿Qué esfuerzo lleva? Yo soy borracho. Pero lo que tengo que hacer es ser un borracho fantástico. Yo soy un adúltero. Yo soy así. ¿Tú me entiendes? Por eso es que la nueva era y religiones como la santería, o en México el culto de la muerte, esa, ¿cómo se llama? La Santa Muerte. Todo eso son cultos que no conllevan compromiso de cambio de vida. Solamente conlleva satisfacer al Dios ese. Mientras Dios esté contento con que tú le lleves ofrenda, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es totalmente opuesto a la salvación en que nosotros creemos. Para nosotros la salvación es la participación en la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por medio de una relación directa con Él que me lleva a una relación directa con todos mis hermanos. La verdad de la nueva era tiene que ver todo bueno en la nueva era. Por ejemplo, eso se mete también entre los católicos. Por ejemplo,
ya tú no eres bendecido. Tú tienes buenas vibraciones. ¿No se lo han dicho? Las vibraciones, ¿a qué cosa estás reemplazando las vibraciones? A la bendición. A la bendición. Te voy a pasar una buena vibración. No, hermano, yo quiero que tú ores para que el Señor me bendiga a mí. Cuando tú oras para que el Señor me bendiga a mí, mi bendición, ¿de dónde viene? De Dios. Ahora, si tú me pasas una buena vibración, ¿de quién es esa vibración? La tuya. Tú no, pero lo que le estoy queriendo hacer es ver que a la larga todo lo de la nueva era, cada vez que damos vueltas, ¿a dónde llegamos? A nosotros mismos. Fíjate que todas las vueltas que le dé de la nueva era, todo termina en mí, en yo. La gran idolatría de Satanás. Y muchas veces con lo que decimos, la buena vibra, esto, lo otro, la armonía cósmica, todo lo que la nueva era busca es buscar la satisfacción de mis sentidos. Sentirme perfectamente bien, hermano. Y no hay nada más peligroso para la conversión que sentirte bien como tú eres. Porque si tú te sientes bien como tú eres, ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? Esa es la doctrina que lleva al infierno. Cuando tú te conviertes, lo primero que a ti te choca es ver lo mal que tú estás. Y cómo tú tienes que empezar a cambiar cosas de tu vida. Por eso que el cristianismo es un camino difícil. A la larga está la victoria. Por eso hoy en día la gente se va a este tipo de relaciones, de religiones facilistas. En la doctrina cristiana, Jesucristo se presenta como camino, verdad y vida. Y a nosotros se nos pide abrir nuestra vida a Él, no solo a Él, al valor de lo que Él predica. No solo que predica, de lo que Él vivió. En la nueva era es seguir mis propios instintos. En la oración que ya hablamos antes, en la oración de la nueva era, no es hablar con Dios, es hablar con nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que hacen ellos para orar? Empiezan a repetir mantras. Om, 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 om. ¿Con quién tú estás hablando? Si no estás hablando con nadie, estás hablando contigo. Contigo mismo. Contigo mismo. Es esta tendencia, este es el gran problema de la nueva era, es la tendencia de confundir la psicología con la espiritualidad. Es confundir lo emocional con lo espiritual. Y eso es muy importante porque se está metiendo en la iglesia y en el protestantismo, confundir emoción con fe. Y volvemos a lo mismo. En las emociones, ¿quién es el centro de todas las emociones? Tú, nosotros mismos. Hermano, toda la vuelta que demos en esta filosofía termina en el yo. Inclusive, me estoy presentando charlas, pero bueno, no puedo decir una cosa sin otra. Inclusive, en los grupos católicos, cierra los ojos y vamos a respirar para que tenga tranquilidad. Mi tranquilidad no viene de las veces que yo respiro, mi tranquilidad viene del Espíritu Santo, que es el Señor de la paz. Cuando tú quitas el Espíritu Santo para respirar, ¿quién es el centro de esa tranquilidad? ¿De dónde viene tu tranquilidad? Del oxígeno que tú respiras. ¿Tú no te das cuenta que todo esto es sustituir a Dios por uno mismo? Nos sentimos tentados a negar el pecado o a aceptar que existe el pecado. Eso es otra diferencia del cristianismo con la nueva era y con el mundo afuera. Para la nueva era no existe el concepto de pecado. Nosotros tenemos el concepto de lo que es mal y de lo que es bien. Para la nueva era, no. Lo único que tú necesitas es iluminación. Tú tienes que iluminarte y olvídate de cambio de vida, olvídate de concepto de pecado. Todo lo que tiene que ver con pecado está relacionado con un defecto que tú tienes en la mente. Por eso alguien mata. No, esto es que está nervioso. O alguien abusa de alguien. No, porque cuando era niño a él lo abusaron. ¿Cuánta gente yo conozco que han sido abusados de niños y son incapaces de abusar porque saben la tragedia que ellos vivieron? No me vengan con ese cuento. Es la excusa de que no hay pecado, de que solamente hay acciones de nada.
Ellos van por la inteligencia y por la intuición, no por la fe. Ellos confían en sí mismos. Nosotros confiamos en Dios. En la perspectiva cristiana, la realidad del pecado, y sobre todo más allá del pecado original, solo se esclarece a través de la revelación de Dios. Porque hay algo que no se habla del daño que nos ha hecho el pecado original. El pecado original nos ha dejado un daño que en la iglesia tiene un nombre que ya nadie habla, que se llama concupiscencia. La mitad de ustedes por los ojos, ¿no están descansando en el espíritu? ¿O nunca han oído hablar de la concupiscencia? La iglesia ha dejado de hablar de la concupiscencia. Ahora no vayan a ponerse ese nombre a una hija de ustedes. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Atiende que ahora tú vas a entender qué es la concupiscencia. La concupiscencia es el daño que el pecado original ha dejado en nosotros. ¿Qué es el pecado original? La desobediencia, pero ahora en nosotros. Te voy a explicar que esto es una pregunta retórica. ¿Qué es el pecado original? La gente piensa que el pecado original es algo con lo que tú naces. Entonces me decía un señor, bueno, si yo tengo un matrimonio santo con mi esposa santa, un sacramento, ¿por qué mi hijo tiene que nacer con la carga de lo que hizo el sinvergüenza de Adán hace 6 millones de años? Y visto desde el punto de vista que ustedes seguro que lo piensan, tiene sentido. Pero el pecado original no es algo con lo que uno nace. El pecado original es algo con lo que uno no nace. Y te voy a explicar. Cuando vimos esta mañana que nuestros parientes de Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que perdieron? La gracia. La gracia. A partir de ese momento, todos los descendientes de ellos nacen sin la gracia. Ese es el pecado original. Ese es el pecado original. Que cuando nosotros nacemos sin gracia. Y en el mundo espiritual, si no estás en gracia, ¿en qué estás? En pecado. Ese es el pecado original. Nosotros nacemos fuera de la gracia. Porque nuestros padres perdieron la gracia. Y nuestros padres no pueden dar la gracia ellos mismos. Les pongo un ejemplo. Si un matrimonio se va para Haití de misión y le nace un hijo en Haití, ellos se les olvida inscribirlo en la embajada americana. Cuando ellos se mudan para acá y el niño no está inscrito en la embajada americana, ¿qué pasa en el aeropuerto? No lo dejan entrar. ¿Es culpa del niño? ¿De quién es culpa? Hicieron que el niño perdiera la nación. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Nosotros no tenemos culpa, pero ellos hicieron que nosotros perdiéramos la ciudadanía del cielo. Perdimos la gracia. No es culpa ni de nosotros ni de nadie. Ellos perdieron la gracia y ellos no pueden, como esos padres en Haití, no pueden transmitir ellos por sí la ciudadanía americana. Tienen que pedírsela al embajador no. Y los hombres no pueden transmitir la gracia. Tienen que pedírsela a Dios. Por eso que cuando viene Jesús, Él restaura las cosas y esa gracia que se perdió regresa a nosotros. ¿Dónde? El día del bautismo. En el bautismo la gracia que Adán y Eva perdieron viene sobre mí y nazco por segunda vez. Nadie nace en un retiro. Nadie tiene poder para nadie nacer por segunda vez en un retiro. En un retiro tú te conviertes. El segundo nacimiento es en el bautismo. Primer nacimiento de la madre de nosotros. Nacemos en pecado. Segundo nacimiento en el bautismo, que nacemos de Dios como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gracia viene a mí en el bautismo, que se restaura en mí, yo la semejanza. Me parezco a Dios de nuevo. Entonces cuando Dios me mira igual que a Él. Eso es lo que es el bautismo. Pero fíjate lo que interesante. Ese tiempo que estamos en pecado, entre que nos conciben y nos bautizan, puede ser 3 o 4 meses, a lo mejor puede ser un poco más. Pues poco tiempo que sea, eso deja en nosotros una huella que es difícil de quitar. Esa huella que deja es lo que se llama la concupiscencia. Y San Pablo lo entiende, se lo decía cuando San Pablo decía, y ustedes se van a solidarizar con San Pablo. San Pablo decía, ¿por qué sabiendo lo que tengo que hacer, termino haciendo lo que no debo? ¿Tú sabes por qué? Por la concupiscencia. Porque ese daño que tuvimos sin la gracia, hay tendencia dentro de nosotros que la gracia trata a
a cubrirla y a mejorarte. Pero esas cosas que tienen dentro de ti siempre, mira, te están jalando. Por eso tú puedes tener 40 años de santidad y un día, en un momento así, metes la pata hasta lo último. Gracias a Dios que el Señor proveyó en la confesión para restaurar nuestra gracia. Pero yo digo siempre que tienes puesto el ojo al animal. Digo, a la parte humana de uno. Porque tú puedes estar caminando bien y de buena primera en un minuto se te salió. Y dijiste lo que nunca en la vida habías querido decir. En un minuto. Dejaste que el animal, que la concupiscencia, se saliera. Eso es lo que están diciendo que es el paso. Que es el paso a la vida. Lo que le decía, que la perspectiva cristiana, la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes. El pecado original solo se esclarece a la luz de la revelación de Dios. Otro de los pasos de la nueva era. La nueva era anima a rechazar el sufrimiento y la muerte. La nueva era, ahí está esa secta protestante, pare de sufrir. No sé si por aquí no anda. Fíjate. Y en las iglesias protestantes, esa gente tiene en pánico al sufrimiento. Eso lo vamos a ver en la otra charla. La nueva era rechaza totalmente el sufrimiento. Por eso es que aparecen 10.000 remedios para todo. Ninguno funciona, pero todo el mundo se llena de píldoras para esto, píldoras para aquello, bálsamo de esto, bálsamo de aquello, pon esta estampita de buena suerte, pon aquel lazo de la... Todo para quitar, ¿qué cosa? El sufrimiento. Y de la muerte ni hablar. Nosotros no nos morimos, nosotros reencarnamos. Entonces, es que estoy tendiendo a meter los charlas en uno y no puedo, por eso tengo que frenarme. Los autores de la nueva era, ellos ven el sufrimiento como algo impuesto sobre el yo, como un karma, como algo malo, como algo que tú te impusiste a tú mismo y tienes que estar cargando. O por lo menos ven el sufrimiento como un fallo tuyo personal. O sea, tú no estás sufriendo, sino tú tienes culpa de estar sufriendo. Vamos a buscar en ti qué es lo que te hace sufrir. Por eso la nueva era, en lo que sucede a la muerte y a la redención y a la resurrección, tiene la opción hinduista de, como le dije ahorita, de la reencarnación. Otras cosas de la nueva era es una descarada autopromoción de figuras relevantes. La nueva era tiene figuras relevantes que la promueven de una forma descarada en todos los medios de comunicación. Fíjate que cuando la prensa quiere a alguien, ¿qué hace con esa persona? Aunque no sirva, la ponen allá arriba. Y otra persona con tremendos valores, ¿qué es lo que hace? Es la descarada autopromoción. Ellos tienen sus propios santos que son opados por los medios de comunicación. Usted no ve que cualquiera que hace cualquier tontería en el internet tiene 2 millones de vistas. Y lo que tú ves es pura basura. Inclusive cosas malas. Y la gente la ve y las pasa. Ya yo dije en Facebook, al que me ponga un manco, un cojo, un niño desbaratado, lo borro y lo bloqueo. No porque yo esté en contra de eso, pero que es que se realizan viendo el mal en otro. Y lo promueven. La nueva era es especialista en manipular las masas, en los medios de comunicación. Y ellos no tienen compromiso. La nueva era no tiene compromiso social con los pobres no tiene compromiso social. ¿Ustedes han visto a alguien de la nueva era, esos gurús indios haciendo hospitales y todo eso? En absoluto. No hay ningún tipo de dimensión social en esta gente. Todo ello es lo que pueda ayudarme, lo que pueda ser mi propia promoción. Yo creo que para el próximo retiro vamos a repartir almohadas. Y después de la charla por la tarde, todos se acuestan y yo hago así. Hasta que pasa la primera charla y conocemos. Fíjate, la nueva era.
Ya me quedan 5 minutos de esta charla. La nueva era no tiene sacerdotes, pero tienen una cantidad de curanderos increíble. Todo el mundo es chamán, todo el mundo tiene una solución, tira las cartas y te da el futuro, todo el mundo tiene. Antes esa gente en nuestros pueblos le decían brujos, y aquí son doctores y parapsicólogos. La doctora, esa doctora en Cuba hubiera sido una santera, una bruja. Aquí, o sea que ellos tienen un elenco de gente, y lo bueno es que tú no tienes que estudiar nada. Tú te plantas ahora con que tienes un remedio nuevo y ahí va todo el mundo corriendo al remedio, al renuevo. Sin embargo, a la hora de hablar del Espíritu Santo, no, pero yo no creo mucho que porque vayan a orar por mí yo me vaya a sanar. Pero sí voy a la viejita aquella que tiene una oración con una pomada. Ella no cobra, nada más que te pide $10 si tú puedes. ¿Ustedes no han dicho eso? ¿Qué tal? Entonces ese tipo de chamanismo, ha surgido ese chamanismo, tiene toda esta suerte de cosas para tener energía. Los cristales, ¿no se acuerdan de los cristales cuarzo? Ya no se usa tanto, pero en una época que todo el mundo tenía un cristal de cuarzo para coger energía. Y todo esto es sentido común. Oye lo que yo le dije una vez a quien me dice, le dije, ¿por qué tienes ese cristal de cuarzo? No, porque me da energía. Le dije, ¿tú piensas que ese pedacito de cristal te da energía? Sí, yo siento la energía. Le dije, yo te voy a dar un remedio mejor que ese. Me dice, ¿cuál es? Ve acá, lo llevé a una corriente. Yo dije, mete el dedo ahí. Porque él me dijo que si el cristal de cuarzo movía, el reloj, los cristales de cuarzo lo ponen y la energía del cristal de cuarzo mueve el reloj, que si el cristal de cuarzo movía el reloj, le daba energía. Y yo, bueno, pues si tú metes el dedo en el toma corriente, eso tiene más energía, eso mueve una turbina. Entonces, si no me, por supuesto que no me metí el dedo, yo dije, tú lo que eres un tonto. Porque le estoy presentando. Igual también, en la nueva era, estos son glosarios de la nueva era. Ellos tienen lo que se llama el channeling. ¿Qué cosa es el channeling? Es lo que antes le decían un medium. Que alguien viene, le habla, y entonces esa persona, y sobre todo que escribe en estado de trance. Y después en la segunda charla les voy a hablar de esto porque esto también se está metiendo en la iglesia. Yo soy de un grupo que gente que han ido, esta persona habla como la Virgen María. Empieza a hablar así, hijitos míos, ¿no? Un hombre. ¿Verdad? Ustedes se ríen, pero hay gente yendo a eso, y eso es channeling de la nueva era. La Virgen María no se mete en el cuerpo de nadie. La Virgen María puede dar un mensaje a alguien, pero no se mete y habla a través de una persona. Eso es el channeling de la nueva era, la canalización. Ellos cogen espíritu, lo que hacían antes los espiritistas, lo mismo que hacían antes los espiritistas. Otra cosa de la nueva era que se ha metido en la iglesia, después lo explico, es el enneagrama. Enneagrama. Eso se usa en cantidad de parroquias y en grupos religiosos, sobre todo los jesuitas. De enneagrama. Ellos te hacen el enneagrama, que es largo, no se lo explicar. ¿Qué cosa es el enneagrama? Sencillamente es que ellos te hacen una serie de preguntas como un examen y después dicen que hay tipos de personalidades diferentes. Y entonces trabajan de acuerdo a las personalidades. Eso, Dios nos hace a cada uno totalmente diferente de los demás. Tan es así que ni la huella dactilar ni la de los pies es la misma tuya y la mía. ¿Cómo Dios nos va a hacer en series? Lo que funciona para mí porque nací en mayo no puede funcionar para ella que nació en mayo. Sin embargo, en la Iglesia Católica, el padre Mitch Pacwa, que es jesuita, que es el director del WTN, escribió un libro que se llama Los Católicos y la Nueva Era. Se lo recomiendo porque él estuvo metido como jesuita en la nueva era y él hacía enneagrama. Y el padre Pacwa da una lista de más de 40 monasterios en Estados Unidos que se acabaron en 10 años por practicar el enneagrama. Es como un tipo de test de personalidad. Entonces después ellos trabajan contigo de acuerdo a las preguntas que tú contestaste. Inclusive el Papa el otro día habló en contra del enneagrama. ¿Ven la personalidad? Eso, aparte que la iglesia no está para hacer trabajo psicológico, la psicología para los psiquiatras, la iglesia al Espíritu Santo.
No podemos meter una cosa, cada cual en lo suyo y Dios en la de todo. El espiritismo es parte de la nueva era, la canalización esta de los espíritus. Es lo mismo que antes le decían espiritistas, ahora son canalizaciones. El esoterismo ni hablar, todo esto extraño, todo está escondido, todo es un misterio, nadie sabe nada, todo está. El holismo, ya se lo dije, es la concepción de que todo es humo, que a la larga todo, el mal termina siendo bien y el bien termina siendo mal, el masculino termina siendo mujer y la mujer termina siendo hombre. Esto es el holismo. El holismo, el karma, ya se lo dije, lo malo que tú haces, que lo pagas en. La mística de ellos no tiene nada que ver con la mística de nosotros, ya se lo expliqué. Otra de las cosas que trabaja mucho la nueva era es con el movimiento de potencial humano. Charlas para tratarte de potenciar a ti humanamente. Es decir que ya el Espíritu Santo no es quien te mejora. ¿Qué es lo que te mejora? Este Señor que te da una charla. Si ustedes se fijan, toda la nueva era es quitar a Dios y poner a la persona. Por eso al final ustedes van a darse cuenta que fácil ustedes van a detectar la nueva era sin necesidad de ningún estudio. Otra de las formas que se mete la nueva era con la música, peligrosísima. Hay música propia del New Age para meditar. Esa música lo que te hace es llevar a mensajes subliminares. Ya hoy en día ni siquiera ya hoy en día no hace falta ni el mensaje subliminal, porque ya todo es tan obvio. Pero a mí nunca se me olvida, hace unos cuantos años atrás estábamos haciendo un programa para la radio diocesana de Miami sobre los mensajes subliminales. Entonces nosotros nos costó trabajo, conseguimos una grabadora de cinta. ¿Se acuerdan de las viejas? De carrete. Porque esas tú puedes mirar para atrás. En las de hoy en día no se puede mirar para atrás. Cogimos una canción específica, una en español y una en inglés. La pusimos y la miramos para atrás. Yo quisiera que ustedes leyeran las voces que salían de esa cinta, que tú la ponías para acá, era una canción, lo que salían las voces. Y si nosotros estábamos un poco confundidos, el amigo mío tenía un perro en el patio, es que el perro se volvió loco, empezó a aullar y a tirarse contra la puerta mientras tuvimos puesta esa música. Y ese tipo de música es la que muchos hijos de nosotros, de que se levantan, se la ponen hasta el final del día. Y toda esa gente le aumenta la violencia, le quita la autoestima. Y eso está pasando entre nosotros. Hay una música propia de la nueva era. Hay un neopaganismo. Ahora han vuelto a surgir los dioses. La diosa, allá pues Hialeah, de un culto a la diosa Venus. Todas esas doñas que parece que se habían muerto hacía siglos, pues resulta que ahora han resurgido. Ustedes han visto que en Miami estaba el famoso Cristo Jesucristo hombre, no podían hablar de eso. Este pastor que decía que era Jesucristo. Y ahora que se murió, pues resulta que la esposa es Cristo Lisbeth. Se ríen, pero tienen más de 400.000 personas siguiéndolo en América Latina. Y siguen creciendo. Tú sabes, como nosotros nos reímos, lo tomamos a juego y no nos damos cuenta que hay algo que está creciendo hasta el día que se mete en mi casa. Por esta señora, ella es la esposa de Melquisedec. Ella puede decir lo que le dé la gana. Ahora, lo triste es que haya gente que se lo crea. Que se lo crea. La nueva era dice, la nueva era promueve el panteísmo. Pan quiere decir todo. Y teos, Dios. Panteísmo, todo es Dios. Una mata es Dios. Un río es Dios. Dios está en todo. Dios no está en todo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Dios está en el reino de Dios. Dios no está en una roca. Y para ellos Dios está en todo. Hay un pensamiento que nos puede confundir porque parece inocente al principio. La nueva era, ellos se jactan de traer un pensamiento totalmente nuevo. Una cultura nueva. Una forma de ser que no tiene nada que ver con la forma de ser anterior. Y como les dije, según estamos viendo lo que ve el mundo, este mundo del 2015 se parece poco al mundo del 1990.
Estamos viendo que cada día el mundo se va alejando más de lo que son los valores cristianos y conformándose más a lo que cada uno piensa que debe ser. Lo que yo le estaba diciendo, porque ya nos queda la última charla, cómo se infiltra la nueva era en la iglesia, en las iglesias protestantes. Lo que hemos hablado todos estos días un poco por encima, yo fui cogiendo pedazos de retiro, porque para hablar de la nueva era, como decía por el principio, un día es muy poco. Yo sé que ahora ustedes van a ser fácil detectar la nueva era. Lo que ustedes detectan van a ser fácil detectar la nueva era. Todo lo que ustedes le presenten en la iglesia o fuera de la iglesia, que el centro sea yo, sacan corriendo de ahí. Todo aquello que usted, oración, sistema de meditación que le presenten, que no sea relacionado al Espíritu Santo, sino sea relacionado con tu cuerpo, respiraciones, mirar, mata, todo eso, la nueva era. Todo lo que tú veas que se le quita poder a Dios y se le pasa a una persona o a un objeto, nueva era. El rey que sana, nueva era. Quien sana es Dios. Es Dios. El futuro te lo leemos a las estrellas. Las estrellas no predicen el futuro. El futuro está en manos de Dios y yo no tengo por qué conocerlo. Tú no ves todo lo que te van presentando es quitarle poder a Dios y dárselo a otra cosa que no es Dios. Todo lo que ustedes vean que quiera sustituir a Dios con algo humano, eso es nueva era. Dígalo quien lo diga, preséntelo quien presente. No importa que lo diga un obispo. Los obispos se equivocan. ¿Sabe quién fue Marcel Lefebvre? Marcel Lefebvre es un arzobispo francés que hace 20 años se separó de Roma y fundó una iglesia aparte que se llama los Lefebvristas. Era un arzobispo y se equivocó. Que lo diga un sacerdote, no importa que lo diga un sacerdote. ¿Qué cosa era Martín Lutero? Un sacerdote. Y separó la iglesia. Que lo diga una religiosa, el único que en la iglesia no se equivoca, cuando habla ex cátedra, es el Papa. El Papa se puede equivocar hablando de cualquier cosa. No se debe, pero se puede equivocar hablando de cualquier cosa. Cuando el Papa es infalible es cuando habla ex cátedra. ¿Qué cosa es cuando habla ex cátedra? Cuando va a hacer una pronunciación de fe o de moral. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que el Papa habló ex cátedra? Cuando proclamó el dogma de la Asunción de María en 1950. Porque el Papa consulta y hace una declaración, dice el Papa, se anuncia, el Papa va a hablar de cátedra. A la vez que el Papa habla de cátedra, tiene la asistencia del Espíritu Santo. Es el único que no se equivoca. De ahí para afuera todo el mundo en la iglesia, porque no sé que lo dijo un sacerdote. Lo dijo un sacerdote y qué. ¿Su Juan? Hoy en día, hermano, cuando te ven con lo que sea, primero que nada tienen que estar de acuerdo con la Escritura y después tienen que estar de acuerdo con el magisterio de la iglesia que está escrito en el catecismo. Si lo que te dice no va con el catecismo y no va con la palabra de Dios, sale corriendo de ahí. Eso no es de Dios. Dígalo quien lo diga. Por eso que hoy en día tenemos que conocer el magisterio de la iglesia. Tenemos que conocer el catecismo. Yo le digo a ustedes, el 98% de las preguntas que yo contesto en RBTN, ¿ustedes saben de dónde yo las saco? Del catecismo. Está en el catecismo. ¿Por qué la gente me pregunta? Porque no leen y no lo conocen. En el catecismo, en la parte de atrás del catecismo, hay como un diccionario. Por la A, la B, la C, la D. Eso no es un diccionario. Eso se llama concordancia. ¿Qué quiere decir eso? Tú quieres saber la doctrina de la iglesia de los ángeles, tú vas a la A y buscas ángeles. En ángeles te dice punto 1340, 1323. En ángeles te dice todos los puntos donde en el catecismo te hablan de la doctrina de los ángeles. ¿Qué sé yo? En moral, masturbación, un ejemplo. Busca masturbación en la M y ahí te dicen qué punto la iglesia aclara si es bueno o si es malo. Hermano, más sencillo que eso, nada. ¿Por qué los católicos siempre estamos confundidos? Hay un pastor del centro de la Florida que se llama, se apellido Wood,
no me acuerdo el nombre de Good, ahora que él se convirtió al cristianismo, al catolicismo. Y él decía, cuando yo me hice católico, que tiene un ministerio que se llama el Ministerio de San José ahora, él decía, cuando yo me hice católico, para mí todo se hizo tan fácil. Decía, cuando yo era pastor presbiteriano, tenía que pasarme la vida entera buscando la doctrina entre la iglesia católica, porque yo no encontraba nada escrito en la iglesia presbiteriana. Desde que estoy en la iglesia católica, nada más que tengo que abrir un libro y todo está escrito. No hay razón para que un católico se confunda. Lo que pasa es que nos, como dice el profeta, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Por eso, en estos tiempos, miren hermano, en estos tiempos que vivimos, como les he hablado todo esto, y que va a ir a peor, no porque soy un profeta de calamidad, pero que está escrito, y nosotros no podemos hacer nada para ello. Como les dije, nosotros no podemos hacer nada para parar la aparición del hombre de iniquidad. No podemos hacer nada, está profetizado y tiene que pasar. No podemos hacer nada con eso, pero sí podemos hacer que yo, mi casa, mi familia y gente que me rodea no se pierdan. Y ahí es donde tenemos que estar preparados. Como dijo el profeta Joel, yo lo tengo escrito en la puerta de mi casa. Yo no sé a quién tú sirves, yo y mi familia servimos al Señor. Gloria a Dios. Pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que no suceda. Va a suceder. Pero tenemos, cuando lleguemos delante del Señor, decir, Señor, por mí no quedó. Yo a todo el que hablé le presenté el Evangelio. ¿Lo oyeron o no lo oyeron? Ese es el problema de él. El profeta Ezequiel dice una palabra tremenda. El profeta Ezequiel, el Señor le dijo, ve, predica esta palabra. Y el profeta Ezequiel dijo, pero ¿para qué si no me van a oír? ¿Tú sabes lo que le contestó el Señor? Yo no te mando a que te oigan, yo te mando a que prediques. Si tú predicas y ellos no te oyen, te salvas tú y se condenan ellos. Si tú no predicas, te condenas tú y se condenan ellos. Mira tú qué terrible, ¿verdad? O sea que tenemos la obligación, no vamos a parar que el cafejón sea quitado. Va a llegar cada vez la autoridad de la iglesia se va a hacer menor. Y bendito sea Dios porque nos da la razón que nosotros somos la iglesia de Dios. Van a haber más gente dentro de la iglesia apostatando, sacerdotes, obispos. Nos da la razón, somos la iglesia de Dios. Ahora tenemos que procurarnos, vuelvo a repetir por tercera vez, que la mayor cantidad de personas no caigan en eso por ignorancia. Por eso las personas que lo sabemos, tenemos que darnos la tarea de hacer este buen trabajo dentro de la iglesia. La última charla que tenemos ahora, después, es un poco hablar cómo la nueva era se ha metido dentro de las iglesias protestantes y dentro de la iglesia católica. Ya por lo menos tenemos idea de que todo es la nueva era. Así que, ¿dónde están los que